El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en el panorama informativo de la radio, arrancando con la información del ámbito nacional, internacional, deportes, la economía y por supuesto también lo que tiene que ver con el campo. En este resumen informativo, ya desde miércoles estamos arrancando el nuevo mes de junio de este año 2022. Mi nombre es Omar Galarza, arrancamos con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Muy bien, el presidente Alberto Fernández le envió un mensaje a Mauricio Macri y le dijo ladrón de guante blanco, y el mensaje fue respondido por el expresidente con críticas a Alberto Fernández, pero también a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver con el proyecto que otorga una pensión a familiares de los muertos por la represión de diciembre del año 2001, que obtuvo sanción en la jornada de ayer. En otro tema que también vamos a estar tocando, la Corte Suprema dejó firme una condena a 10 años de prisión por narcotráfico contra Ariel Cantero, un tema que vamos a estar hablando, mientras que hubo crítica del ala de Juntos por el Cambio a los dichos del presidente Alberto Fernández, mientras que la oposición logró avanzar con el dictamen de boleta única de papel, un diseño que por supuesto es parte también de la disputa entre el oficialismo y la oposición durante las últimas semanas, mientras que hubo nueva presentación con críticas y también a favor por parte del proyecto del oficialismo para la reforma del Consejo de la Magistratura. Este y otros temas estaremos tocando, por supuesto, en esta jornada de hoy, este panorama informativo de la radio, de lo que tiene que ver con el ámbito nacional, pero también tenemos la economía y el campo, y allí está Emanuel Dunrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así estamos comenzando también en esta edición de Panorama a hablar de la economía y del campo. De hecho, vamos a anticipar algunos de los títulos. El desacople argentino, Brasil importa trigo a precio internacional. La temporada de frío en el norte, un invierno con temperaturas más bajas que lo normal. Además, fuerte baja en el valor global y local de los fertilizantes. Hablamos del consumo per cápita de lácteos y además en Rusia negociará con Turquía la creación de corredores para cereales ucranianos. Todo esto y mucho más. En cuanto al plano internacional, la tenemos a Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. Este miércoles y ante el Congreso Economía y Seguridad, los ejes del primer informe de gestión de Boric. Brasil acusaron a Volkswagen de someter a la esclavitud a campesinos durante la dictadura. Rusia tomó el control de parte de una ciudad clave y avanza su ofensiva en el este. Desde el 6 de junio reanudan el juicio contra Áñez por el golpe de Estado contra Evo Morales. Durante la primera vuelta electoral, Bolsonaro anunció que no participará de debates en la televisión. Estados Unidos enterraron las primeras víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Texas. Este y otros títulos en el panorama de hoy. El deporte en la voz de Federico de Marco. Hola Omar, un saludo grande para vos. Comenzamos con la información del deporte. La selección argentina tiene todo listo para la finalísima ante Italia en Wembley. Boca retoma los entrenamientos sin los convocados a sus respectivas selecciones. River volvió al trabajo con ausencias sin Beltrán y con el alta para Peña. Emiliano Vecchio cerca de convertirse en el primer refuerzo de Racing. Un lateral de selección es lo que busca Independiente en el mercado de pases. El sueño mundialista alimenta las esperanzas de los corazones de Ucrania en su duelo ante Escocia. Ya está la lista conformada para el Mundial de España, Países Bajos en Las Leonas.
En un partido épico, Rafael Nadal venció a Novak Djokovic y pasó a las semifinales de Roland Garros. Además, Gabriela Sabatini y Gisela Dulco tuvieron una vuelta con triunfo y sonrisas en el torneo de leyendas de Roland Garros. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Y arrancamos con la información del ámbito nacional en lo que tiene que ver con la actualidad y lo que tiene que ver con lo que sucedió en la última jornada, ya que en diputados y con la visita de especialistas continuó el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura, el debate que se concretó en el marco de un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y justicia. El oficialismo continúa en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación en el Senado, no le alcanzaría con los diputados propios para poder avanzar con este dictamen. Internacionales. China envía 30 aviones de combate a la zona de defensa aérea de Taiwán, una semana después de que el presidente Joe Biden dijera abiertamente por primera vez que Estados Unidos defenderá a Taiwán en caso de una invasión por parte de China. Desde Pekín sacaron a pasear 30 aviones de combate, incluidos 20 cazas, para sobrevolar la zona de defensa aérea de la isla en un gobierno autónomo, pero que China considera una provincia separatista. Se trata de la segunda mayor incursión de este año. El ministro de Defensa de Taiwán dijo el lunes por la noche que había desplegado sistemas de misiles de defensa aérea para monitorear la última actividad china. La isla reportó en lo que va del año 465 incursiones en Suadis, que no se trata de su espacio aéreo, sino un área fuera del territorio del país, pero donde las aeronaves extranjeras se identifican para ser monitorizadas. Las chinas no lo hacen. El campo. Economía. Durante las últimas semanas, el precio del trigo en el mercado internacional alcanzó máximos históricos, lo que acrecienta la preocupación por su posible impacto sobre la inflación de los alimentos. Tal es así que el propio presidente Alberto Fernández volvió a insistir recientemente sobre una posible también puesta en marcha del incremento de las retenciones al cereal. Sin embargo, la evidencia empírica de que los precios internacionales no son los únicos, digamos, ni el factor ni el más relevante en la conformación del valor local, se sigue acumulando. Por ejemplo, el economista de la Fundación Mediterránea analizó lo sucedido con el precio del pan en Argentina y Brasil en lo que va del año y en los últimos 12 meses. El pan francés subió 13% en Brasil en los últimos 12 meses y 79% en la Argentina. La brecha de inflación en este producto supera los 60 pp. Que alguien le explique al presidente cómo hace Brasil para tener mucha menos inflación importando trigo desde Argentina, fue lo que sostuvo Juan Manuel Garzón. Deportes. La selección argentina estará enfrentando en la finalísima a Italia en el duelo de campeones continentales en una final que se disputará en Londres, en el estadio Wembley, en Inglaterra. El seleccionado de Lionel Scaloni estará enfrentando al campeón de Europa, el seleccionado Azzurro de Italia, que no clasificó al próximo Mundial de Qatar 2022. El técnico argentino Lionel Scaloni en conferencia de prensa no confirmó el equipo, pero para esta tarde la selección argentina iría con Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, que jugaría en lugar de Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul junto a Guido Rodríguez, en lugar del lesionado Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso. Lionel Messi y Ángel Di María junto con Lautaro Martínez serían los futbolistas titulares del conjunto albiceleste. Por su parte, la selección italiana podría presentar a Gianluigi Donnarumma en el arco, Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni y Emerson en la línea de fondo. Nicolò Varela, Jorginho, Marco Verratti y Federico Bernardeschi en la mitad de la cancha. Andrea Belotti estaría en la delantera junto a Lorenzo Insigne. Giorgio Chiellini, de 37 años, jugará su último partido con la camiseta azzurra. El partido se jugará a las 15:45 en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.
Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Una semana después de la matanza de 19 niños y 2 maestras en una escuela primaria del sureño Texas, la localidad de Uvalde empezó este martes a enterrar a las primeras víctimas de ese tiroteo escolar, el más mortífero en casi una década en Estados Unidos. Una de las primeras ceremonias celebradas el martes por la tarde fue la de Amerie Jo Garza, quien acababa de celebrar su 10º cumpleaños. El campo. El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico climático trimestral para el periodo de junio-agosto 2022 que prevé 2 grandes aspectos principales. Una probabilidad de lluvias inferiores a las normales en la mayoría de las zonas agrícolas argentinas y temperaturas que serán más bajas que las normales en el norte del territorio y superiores en la Patagonia. Del mismo modo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su perspectiva agroclimática e estacional, en la que plantea un panorama similar. Escasez de precipitaciones en la mayoría de las zonas del interior argentino, a excepción del litoral, y temperaturas inferiores al promedio para la época debido al accionar de vientos polares y otras corrientes marítimas que van a contribuir a esta tendencia. Deportes. El plantel de Boca que comanda Sebastián Bataglia reinicia las prácticas en Ezeiza de cara al debut del próximo domingo ante Arsenal en la Liga Profesional de Fútbol. No estarán los convocados a sus selecciones los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano y el paraguayo Oscar Romero. El entrenador Ceneice tiene una idea de alternar a algunos futbolistas, ya que se viene una seguidilla de partidos que comenzará en el partido ante el conjunto de Sarandí para luego jugar el próximo miércoles 8 de junio en La Rioja ante Ferro por los 16avos de final de la Copa Argentina. La serie seguirá con 3 encuentros de la Liga Profesional: el sábado 11 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el viernes 15 frente a Tigre de local y el domingo 19 otra vez fuera de casa frente a Barraca Central. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que no se presentará a los debates televisivos previstos en la campaña electoral de los comicios generales para el 2 de octubre. El mandatario de ultraderecha aseguró que se presentará apenas en los debates si es que hay una segunda vuelta electoral. De acuerdo con la encuesta, la semana pasada, Bolsonaro corre riesgo de perder en primera vuelta ante el favorito, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores. En la segunda vuelta voy a participar. Si yo voy para la segunda vuelta, que debo ir, voy a participar, dijo al programa de radio del popular animador Ratinho, padre del gobernador del estado de Paraná, Carlos Massa. Deportes. El equipo de Marcelo Gallardo regresó a los entrenamientos con casi la mitad del equipo titular ausente por la fecha FIFA, sin Lucas Beltrán, que aún sigue en Colón, y con el alta médica para Felipe Peña. Gallardo trabajará toda la semana con un equipo alternativo para jugar ante Defensa y Justicia el domingo en Florencio Varela por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional, ya que no podrá contar con Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Nicolás de la Cruz. En cuanto al tema Beltrán, River ya le comunicó a Colón de Santa Fe que hará uso de la cláusula de repesca del préstamo que finaliza a fin de año, pero esa posibilidad se habilita recién el 30 de junio, por eso Julio Falcioni pidió que se respete la fecha. El país. El titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, se refirió a la posibilidad de que el presidente de la Nación vete la ley de la boleta única impulsada por la oposición si es que consigue su aprobación en el recinto. Primero que junten el quórum y después vemos, respondió el santafesino ante la prensa. El legislador hizo hincapié en la necesidad de dar un mayor debate a este tema. Nosotros consideramos que
No tuvimos debate, tuvimos 2 reuniones informativas con aportes muy valiosos a favor y en contra del proyecto de boleta única. En ningún momento pudimos analizar ni discutir entre nosotros, los diputados, los distintos aportes. No pudimos discutir los distintos proyectos. La experiencia santafesina, la cordobesa, fue parte de lo que dijo en este sentido. Criticó a la oposición, que dijo que lo único que han hecho es conformar afuera del ámbito de las comisiones un texto unificado. Lo que trajeron a la comisión, juntaron las firmas y, como diríamos en el barrio, marche preso. Esta es la forma que tienen para discutir una mayoría electoral, fue lo que dijo. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. De acuerdo al último reporte del mercado de insumos de la consultora especializada en temas agropecuarios, AZ Group, la pizarra de los fertilizantes mostró importantes cambios de precios en los últimos meses. Según los analistas, el precio de la urea en Medio Oriente retrocedió $207 por tonelada en referencia al cuarto mes del año y se ubica en valores finales de $701, lo que esto acumula también bajas que acercan la relación de compra a los promedios de corto plazo. En menor magnitud, en el caso del mercado de fertilizantes fosfatado, el precio del Golfo, principal oferente global de este nutriente, muestra que para el fosfato diamónico se ubica en $860, retrocediendo así $90 respecto al mes de abril. El país. Y la Corte Suprema dejó firme una condena a 10 años de prisión por narcotráfico contra Ariel Cantero. Lo resolvió el martes una serie de recursos presentados en causas vinculadas al narcotráfico. Entre estas causas, el máximo tribunal confirmó la condena a Máximo Cantero, uno de los líderes de la banda Los Monos en Rosario. Los delincuentes que seguían las órdenes de Cantero se equivocaron y secuestraron a una persona equivocada. Según se acreditó, el secuestro fue organizado desde la celda de Cantero, que ocupaba en la cárcel de Coronda, donde cumplía una pena por asociación ilícita. En otro tema, y que también tiene que ver con la actualidad, tras un acalorado debate en el plenario de comisiones que incluyó acusaciones y chicanas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los opositores lograron imponer su mayoría, 58 votos, para avanzar con un dictamen para la implementación de la boleta única. La primera en tomar la palabra fue la diputada del PRO, Silvia Lospenato, quien destacó el acuerdo político que lograron la mayoría de los bloques opositores y llamó al oficialismo a sumar su aporte antes del debate que se va a llevar a cabo en el recinto. Si bien enumeró las ventajas de la implementación del nuevo instrumento electoral, aclaró que la boleta única de papel no es la solución definitiva a todos los problemas, porque las soluciones mágicas en las democracias no existen. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El mediocampista Emiliano Vecchio, de último paso por Rosario Central, al cual se le rescindió el contrato, está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Racing con miras a la próxima temporada. El futbolista de 33 años podría llegar a la academia por un periodo de 1 año y medio. El jugador oriundo de la ciudad santafesina de Rosario se realizará el próximo, en las últimas horas, la revisión médica en una clínica de Capital Federal para definir su llegada a la institución de Avellaneda. Independiente se encuentra negociando con varios jugadores pensando en el armado del plantel para el inminente inicio de la liga profesional frente a San Lorenzo este sábado en el estadio de Pedro Videgain del Bajo Flores. El equipo de Eduardo Domínguez buscará mejorar su actuación en el plano local en este torneo, luego de finalizar en la 10ª posición de la zona 2 de la pasada Copa de la Liga con 16 puntos. Por eso el director deportivo, Daniel Montenegro, se contactó con un lateral izquierdo que actualmente juega en España y es de una selección sudamericana.
Se trata del paraguayo Santiago Arzamendia, de 24 años, quien actualmente juega en el Cádiz. En la pasada temporada disputó 17 partidos con el equipo de Jeremías Ledesma, el ex arquero de Rosario Central, y marcó un gol. El jugador es convocado regularmente por el mellizo Guillermo Barros Echeloto en Paraguay, pero las negociaciones aún están lejos de llegar a un acuerdo. Internacionales. La justicia de Bolivia fijó para el próximo 6 de junio la reinstalación del juicio ordinario por el caso Golpe de Estado, en el que la expresidente de facto, Janine Áñez, es procesada por sus actos en noviembre del 2019, que devinieron en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. La fecha fue informada por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que también pidió habilitar la plataforma virtual en la hora y fecha fijada para que la expresidente siga la audiencia en el centro penitenciario femenino de Miraflores, donde está presa de forma preventiva, debiendo a su vez tomarse los recaudos para que la misma se encuentre bajo supervisión de personal médico del dicho centro penitenciario, añadió el tribunal en un documento, informó la agencia de noticias local AVI. El país. Bueno, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó un cambio en su equipo político de primera magnitud. Con una foto y con un mensaje en las redes sociales, designó a cargo del coordinador de la campaña en el interior del país al diputado nacional por Mendoza, Omar de Marchi, en reemplazo de Diego Santilli. Se trata de una decisión que envía además una señal hacia lo que es el interior del PRO, ya que el ex intendente de Luján de Cuyo es considerado un halcón en la interna opositora y llega a ocupar ese lugar tras mantener buena sintonía con Mauricio Macri, quien solía elogiar en público a Marchi. Pero también el nombramiento implica una definición de funciones y roles en el proyecto presidencial del Ejecutivo porteño, particularmente Larreta, con sus aspiraciones hacia las elecciones del próximo año. Mariela Laboceta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y Santiago Bismarra, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la capital, solicitaron la elevación a juicio oral de la causa donde el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, está acusado por distintos hechos de abuso sexual cometidos contra la hija de un primo hermano suyo que trabajaba como su secretaria privada. A principios de mayo, Alperovich había sido procesado por el juez de instrucción de la capital, Osvaldo Rapa, por abuso sexual simple reiterado en 3 oportunidades. 2 de esos casos en tentativa. El juez además lo procesó por abuso sexual agravado por haber sido con acceso carnal en 6 oportunidades. El campo. Economía. Y el precio de los alimentos sigue siendo un factor decisivo del índice de precios al consumidor que se registra cada mes. Los datos del quinto mes del año, cabe recordar, indican que el IPC tocó el 6% y un 58% en el acumulado interanual. Por su parte, un trabajo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa indica que la brecha de precios para los 24 principales productos frutícolas y ganaderos que participan de la mesa familiar subió a 3.3 veces el cuarto mes del año. De acuerdo al Departamento de Economías Regionales de la Confederación, que es responsable del seguimiento de este índice, el consumidor pagó 3.3 veces lo que percibió el productor. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El país. La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, dejó sentada su posición en la interna de la coalición opositora y opinó que lo lógico es que la fórmula la integren un hombre y una mujer, en obviamente clara alusión a las elecciones presidenciales del próximo año. Estamos viviendo tiempos en el que las mujeres tenemos o deberíamos tener un lugar más importante. Las mujeres no debemos ser algo que sea un adorno para la foto, definió sobre la composición de la futura fórmula presidencial que va a presentar Juntos por el Cambio el próximo año. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llamó a proteger el bolsillo de los argentinos en el marco del proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos que presentó en el Congreso Nacional. El líder del Frente Renovador afirmó que el gobierno quiere un alivio para los monotributistas y aseguró que el crecimiento tiene que ser con la gente adentro.
En este sentido, se refirió también al proyecto de boleta única de papel que consensuaron los bloques opositores y que recibió dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. En lugar de ver cómo resuelven sus internas con el mecanismo de votación, tengamos al Congreso discutiendo cómo le bajamos los impuestos a los monotributistas y a los autónomos, manifestó Massa en diálogo televisivo. El campo, economía. El consumo per cápita de lácteos aumentó en el 2021 a 188 litros en la comparación interanual e incluso superó el nivel del 2019 previo a la pandemia, impulsado por cambios de hábitos relacionados con la mayor cantidad de horas en el hogar, según los resultados de la encuesta de la consultora Kantar. Se trata de un informe realizado por la consultora en función de una muestra de 1.001 casos encuestados durante el 2001, que fue expuesto con motivo del Día Mundial de la Leche, en el que se destaca que a pesar de este crecimiento, solo 1 de cada 10 argentinos consume actualmente la porción recomendada de lácteo por día. Turquía anunció una visita del canciller de Rusia la semana próxima para discutir el despliegue de un corredor seguro para el transporte de cereal desde Ucrania, cuya salida quedó impedida por la guerra, lo que agravó la crisis alimentaria global resultante del conflicto. El canciller ruso Lavrov vendrá a Turquía el 8 de junio con una delegación militar para discutir, entre otros, la instauración de corredores seguros para el transporte de cereales. Es la cuestión más importante, indicó el jefe de la diplomacia turca. Su idea es crear un centro de observación de corredores en Estambul. Internacionales. Fuerzas rusas que entraron esta semana en Severodonetsk ya controlan la mayor parte de esa ciudad clave de la región del este de Ucrania, que Rusia busca capturar y en la que fue bombardeada un tanque de ácido nítrico en una planta química. Por desgracia, los soldados rusos controlan la mayor parte de la ciudad, dijo el gobernador de la provincia, Lugansk, donde se ubica la localidad en la región industrial del Donbass. Los combatientes tienen lugar en el centro, indicó Sergei Gadai, quien precisó que no hay ninguna posibilidad de irse y lamentó una destrucción del 90% de la ciudad. En el marco de estos ataques, un bombardeo alcanzó un tanque de ácido nítrico en una planta química, de acuerdo con el gobernador, quien pidió a la población permanecer en refugios. En Brasil sucedió esto. La automotriz alemana Volkswagen adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación de la dictadura militar para diversificar sus operaciones comerciales entre 1970 y 1980, con el objetivo de desarrollar la ganadería, para lo cual ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos a la esclavitud. Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban atados a los árboles para aceptar las condiciones, denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodríguez a cargo del caso contra la multinacional alemana durante la dictadura de Brasil 1964-1985. Deportes. El combinado nacional ucraniano se preparó durante el mes de mayo en el exilio en Eslovenia, esperando el partido de este miércoles ante Escocia en Glasgow a partir de las 15:45 en busca de un lugar en el Mundial de Qatar 2022. Si gana, estará enfrentando a Gales el próximo domingo, también de visitante en Cardiff. Solo uno de los tres estará en el Mundial. Los jugadores fueron sumándose a lo largo del mes a la concentración a medida que sus competencias alrededor del mundo llegaban a su fin. La liga ucraniana, por su parte, está suspendida desde el 24 de febrero, un día después de la avanzada rusa en el país. El seleccionador Oleksandr Petrakov decidió quedarse en Kiev, pese a que por su edad, 64 años, podría haber salido del país en cualquier momento. Visitó puestos militares en la capital y también ciudades arrasadas por los rusos como Bucha. Tenemos que decir que la figura del conjunto ucraniano es el futbolista del Manchester City, Zinchenko, que en conferencia de prensa se quebró en llanto por la situación que está viviendo su nación. Ya se saben cuáles son las jugadoras elegidas por el entrenador de las Leonas para tratar de ganar el Mundial de España-Países Bajos, que se disputará el próximo mes de julio. Son 18 las jugadoras que forman parte de la lista final y no hay mayores sorpresas. La lista está integrada por Belén Suchi, Clara Barbieri, Valentina Costa Biondi,
María Emilia Forcherio, Valentina Raposo, Agustina Gorcelani, Sofía Tocalino, Victoria Sauce, Valentina Marcucci y Agostina Alonso. Además participarán Rocío Sánchez Mocia, Eugenia Trinchinetti, Jimena Cedrés, María José Granato, Victoria Granato, Agustina Albertario, Julieta Yancunas y Delfina Tomé. Las Leonas participarán en el grupo C con la anfitriona de España, Corea del Sur y Canadá, en el campeonato que se jugará del 1 al 17 de julio en Terraza y Amstelveen, Países Bajos. El seleccionado nacional estará conformando ese grupo y en el grupo A integrarán Países Bajos, Alemania, Irlanda y Chile, y el B, Inglaterra, Nueva Zelanda, India y China. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. La inflación de la eurozona se disparó 7 décimas en mayo hasta el 8.1% desde el 7.4% del mes anterior, según los datos preliminares publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Comunitaria Eurostat. De esta forma, mayo se convierte en el mes con mayor inflación interanual en lo que va del año, después de que el crecimiento de los precios fuera del 5.1% en enero, del 5.9% en febrero y del 7.4% en marzo y abril. Y si bien durante mayo el nivel general de inflación volvería a desacelerarse con respecto a abril, los relevamientos privados dan cuenta de que el número seguirá siendo alto y se va a ubicar por encima del 5%, continuando con una marcada inercia que arrojaría un incremento del IPC cercano al 70% para este año. En este marco, los alimentos continúan presionando el índice del alza. A este panorama se suman los aumentos regulados que tendrán impacto en el bolsillo para el mes de junio. A fines de abril, el gobierno oficializó el aumento para empleadas domésticas que comenzó a regir desde mayo. En ese monto fijo se aumentó un 6% en abril, 9% en mayo y un 15% sobre los salarios mínimos establecidos. Además, se vienen subas que tienen que ver con las tarifas de servicios, las prepagas, Netflix y también los alquileres. Deportes. Rafael Nadal confirmó por qué es el rey del polvo de ladrillo y de Roland Garros. En un duelo espectacular le ganó al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, y avanzó a las semifinales del torneo en el que ya se coronó campeón en 13 ocasiones. El español se impuso por 6-4, 4-6, 6-2 y 7-6 en un duelo que duró 4 horas y 12 minutos y que tuvo pasaje de tenis de alto vuelo, tal como los antecedentes entre estos dos grandes del tenis lo presagiaban. Ahora Nadal jugará en la próxima ronda por un lugar en la final ante el alemán Alexander Zverev, que viene de derrotar a la sensación de los últimos meses, el español Carlos Alcaraz, por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6. Las argentinas Gabriela Sabatini y Gisela Dulco les ganaron 6-3 y 6-3 a las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Jo Fernández en su estreno en el torneo de leyendas en Roland Garros. En 54 minutos de juego firmaron su primera victoria en el grupo A por ese marcador ante la dupla estadounidense. 27 años desde su retiro profesional, para Gaby en 1995 demostró que su muñeca y su lectura del juego siguen intactas. Pese a que le quebraron su primer saque, la mejor tenista argentina de todos los tiempos se encargó de sellar el primer set con una volea en la red. Ahora la dupla argentina estará enfrentando a las francesas Tatiana Golovin y Natalie Tauziat y a las croatas Iva Maioli y la francesa Mary Pierce. La dupla que termine primera de grupo A se enfrentará a la pareja ganadora de grupo B en la final el próximo sábado 4 de junio. El país. Y el expresidente Mauricio Macri apuntó contra el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista que brindó al diario El País de Uruguay, de visita del otro lado del charco para participar de un evento que conecta el aeropuerto de Carrasco. El exmandatario se explayó sobre diversos temas de coyuntura argentina y también de la región y de cómo ve el escenario para las próximas elecciones presidenciales. Y en ese contexto, el líder del PRO responsabilizó a la titular del Senado al considerar que ella inventó a Alberto Fernández. Ella propuso a alguien
para conducir, que no tenía ni voto propio ni liderazgo alguno, con lo cual ella es la responsable, manifestó justamente Mauricio Macri. En tanto, sobre Alberto Fernández, indicó que es una persona que ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hablar con alguien que te dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días pierde todo valor. Fue parte del discurso del exmandatario en Uruguay. Internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que propuso a su par ruso, Vladimir Putin, votar una resolución en la ONU para levantar el bloqueo ruso del puerto de Odessa, el mayor de Ucrania, y poder así liberar la exportación de cereales ucranianos. Propuse a Putin, en la discusión que mantuvimos el sábado pasado, que tomáramos la iniciativa de una resolución de Naciones Unidas para dar un marco muy claro a esta operación, dijo el líder galo, tras una cumbre europea en Bruselas. En el marco de la invasión rusa, Kiev minó sus puertos de Mar Negro para evitar un asalto ruso, y Rusia le impuso un bloqueo naval con su flota anclada en Crimea, la península ucraniana que se anexionó en el 2014. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y el presidente Alberto Fernández habló en conferencia de prensa, hizo críticas hacia el expresidente Mauricio Macri y lo llamó un ladrón de guante blanco. Así lo decía en conferencia de prensa, en la que participó además Axel Kicillof y Sergio Massa, entre otros. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. ¿Quién se estaba robando más de 300 millones de dólares? Es el mismo robo que existen en las PPP. Porque cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios, Así, yo digo estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. Esto fue parte de las palabras del presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa, en un acto en realidad, en el inicio de la obra Variante Cañuelas en la jornada de ayer. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Para hoy sigue presente el aire frío sobre el territorio nacional, generando heladas en gran parte del país. El cielo se presenta algo nublado, especialmente sobre la costa atlántica, y el bloque de aire frío que se ha sentido en algunas partes del país en los últimos días se va a correr hacia el centro del país, particularmente la provincia de Buenos Aires. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Muy bien, este acá el panorama informativo de la radio. Por supuesto, agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado en contacto con nosotros e informarse también con el aire de la radio como cada uno de los días. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Suri Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quienes habla Omar Galarza. Buen comienzo de mes para todos ustedes. Esperemos que terminen muy bien esta jornada de miércoles y por supuesto nos encontramos nuevamente a partir de mañana por este mismo dial. Será hasta entonces. Chao.
Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.